Hola, soy Rich y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo elegir gafas para jugar a Airsoft. Hace poco la comunidad de Airsoft en España se compartió este vídeo de un accidente que ocurrió en una partida de Airsoft. Señores, para que compráis las gafitas en AliExpress, ¿vale? Gastaos un dinerito, pero no os compréis las cositas de AliExpress, ¿vale? En todo el centro. Hoy un chaval se ha ido al hospital y después las gafas que se han dejado aquí le hemos hecho la prueba a 0 metros, con un fusil. Ni un solo tiro han aguantado. Este cristal estaba perfecto. Señores, yo sé que el bolsillo puede, pero más tiene que poder la salud de uno. Así que tened cuidado con lo que compréis, porque esto es una... Por fin estoy haciendo este vídeo, ya que lo cierto es que aunque sí que en diferentes guías he hablado de algunos modelos de gafas que recomiendo, a día de hoy en 4 años todavía no he hecho ninguna guía que sea únicamente dedicada a hablar de gafas en el canal. Y es un tema muy importante que me he ido sin querer saltando y esquivando, no queriendo, sino porque al haberlo mencionado de pasada en diferentes guías donde he dicho gafas que sí que recomendaba, pues la verdad es que se me ha ido pasando y no lo quiero dejar más pasar porque es algo fundamental, una de las cosas más importantes. Recordaros que podéis seguirme en mi Instagram, simplemente Airsoft, y utilizar el código ARIS5 en hobbyexpert.es, tienda que me ayuda mucho y que hace posibles todos estos vídeos de productos de stock donde son majísimos y todo lo que yo les pido me lo mandan sin ningún tipo de problema para enseñarlo. Por lo cual, utilizando ese código me podéis apoyar y además os lleváis un descuentito en la que considero que es una de las mejores tiendas de Airsoft de España. Os voy a explicar en qué consisten las diferentes certificaciones, porque habréis oído hablar seguramente de la N166 A o B. Puede que no sepáis exactamente qué es el N166 y hoy os lo voy a explicar todo. Desde qué gafas recomiendo, desde qué gafas no recomiendo, desde qué pruebas les podéis hacer a vuestras gafas, desde cuáles no. Y una retahíla de información que espero que estéis listos para recibir, porque en el vídeo de hoy vamos a romper dudas, además de que espero que complementéis en comentarios donde también la gente aprende muchísimo, ¿vale? Si me dejo algo, porque es un tema bastante extenso, os recomiendo ir a comentarios. Vamos a hablar primero de lo básico. ¿Qué es N166? Si lo has escuchado alguna vez o si no lo has escuchado, este es el momento de aprender. N166 hace referencia a una normativa de seguridad ocular del mundo de las EPIs, equipos de protección individual. Es muy importante especificar que en España todo lo que son normativas de seguridad, de calidad y demás en diferentes empresas se les suele llamar ISO, ¿vale? Los que estéis dentro del mundo de la empresa entenderéis de lo que hablo y los que no, pues lo aprendéis y ya está. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de noviembre de 2024 ese certificado de N166 va a cambiar por este nombre que estáis leyendo aquí en pantalla. Va a cambiar el nombre N166 por ISO 16321 de clase 1, 2 o 3. Esto es importante porque si veis este vídeo después de noviembre de 2024 tal vez tendréis que poner eso. Entiendo que habrá un periodo de transición, entonces buscaría N166, ISO 16321, bueno, lo buscáis, pero enteraros de que va a existir ese cambio de nombre. Y esa misma normativa en Estados Unidos y en Canadá se llama ANSI Z87, que tiene sus diferentes grados. En este caso el N166 AOB sustituye al ANSI Z87 Plus, pero bueno, que esos son detalles y dolores de cabeza en los que no os quiero meter, simplemente que conozcáis los nombres para buscarlos y poder ver exactamente qué implica cada uno. N166 hace referencia a toda una normativa de protección ocular. Por eso hay un poquito de trampa en algunos modelos donde dicen que tienen el certificado N166, porque depende de qué letra o qué número tenga detrás, esa gafa se ha diseñado para proteger de una forma o de otra la vista. Os voy a hablar de las dos principales que nos interesan, de una tercera que se ve muchísimo en el Airsoft y de las diferentes categorías ANSI para ubicaros. N166 hace referencia a todas las protecciones oculares, exceptuando las de rayos X, rayos láser y rayos infrarrojos, químicos, impactos, polvos. La función de esta normativa es que existan diferentes protecciones oculares para impactos de distinta intensidad. ¿Esto qué significa? Que tenemos que conocer qué impacto pone en riesgo nuestra vista a la hora de comprarlo. Así como un soldador va a comprar una que le proteja de fragmentos de metal con temperaturas extremas, nosotros como jugadores de Airsoft tendremos que irnos a las que nos protejan de objetos de alta velocidad.
Las que no tienen símbolo, es decir, las que son N166, simplemente hacen referencia a las gafas que están dentro de un apartado de resistencia mecánica mínima. Es decir, las han lanzado al mercado sin hacerle ninguna prueba específica, simplemente diseñado para proteger, pero no ha habido pruebas específicas. Y las que vemos en el Airsoft son la F, la A y la B, aunque la verdad que también se ven algunas sin símbolo y os recomiendo huir de ellas. Por cierto, voy a obviar en esta guía que vamos a hacer un hate y un boicot absoluto a las gafas de rejilla. Yo sé que hay personas que utilizan las gafas de rejilla, incluso me he encontrado alguna vez a algún seguidor con gafas de rejilla en algún campo y lo primero que le he dicho es: por favor, tira lo que tienes en los ojos. Mirad, hay una frase muy simple que es la de no ocurre nada hasta que ocurre, y creo que es la que mejor puede explicar lo peligrosas que son las gafas de rejilla. Lo he dicho en shorts, lo he dicho en reels, lo he dicho en stories, lo he dicho en un montón de sitios, os lo diré en persona si os veo. Las gafas de rejilla os pueden costar el ojo porque fragmentan la bola. No, pero es que a mí no me ha pasado nada porque la rejilla está un poco curvada y eso hace que la bola se esquive. Es mentira. Si a 0 metros con una réplica que se escape os vuelan en el ojo, os podéis quedar ciegos. No es cierto que veis mejor, porque vamos a hablar de que existen antibaos como los de Boye, como el del Decathlon para nadar, que es el que estoy usando últimamente, como el Fog Gone de AliExpress, que yo antes usaba, el sistema que te quita el bao de Nobridge. Hay demasiadas formas a día de hoy para que unas gafas de cristal te sirvan como si no llevaras gafas, o sea, porque de verdad que yo llevo años, os me animo a decir varios, 3, 4 años jugando donde el empañamiento no me molesta en ninguna partida. Luego hablaremos de eso, porque existe un momento donde puedes llegar a confundirte, porque sí que se empañan un poco, pero que no, que es solo una sensación, que solo tenéis que encontrar la forma, y que no puede ser que llevéis réplicas de 200, 300, 400, 500, 1000 euros y estéis llevando unas gafas que no tengan la certificación adecuada, porque luego hablaremos de que hay gafas con certificación muy baratas que os pueden servir genial. En fin, no a las gafas de rejilla, y os animo a crear un jodido movimiento, chavales. Tenemos una comunidad, tenemos un constructo. Si veis a alguien con gafas de rejilla, y eso es como la bandera roja de la playa, si después ya de hablar con ellos deciden seguir arriesgándose la vista, pues muy bien. Y sí, siento decirte que este va a ser un vídeo denso porque es una guía y quiero no dejarme información por el camino, a pesar de que seguramente me deje. Va a ser un vídeo para escuchar, aprender y ya está. No son los vídeos cinemáticos del canal, no soy yo disparando armas reales en Polonia, pero es algo súper importante que tenéis que tener claro si vais a jugar a este hobby. Vale, vamos con el N166F, que es uno muy típico en marcas como Boye, que tienen modelos con diferentes certificaciones, y entre ellas la F se ve un montón. La F está diseñada, y las pruebas que tiene para superar, digamos, el test de lo que es la certificación, es para parar proyectiles a baja energía. Dentro de las pruebas que les hacen a este tipo de gafas, a los que a nosotros nos interesan son las de impacto. Las de impacto por objeto pequeño, ya que algo importante para entender es que no porque a unas gafas les hayan hecho una prueba con un objeto grande, como por ejemplo una colisión, significa que esa gafa sea apta para recibir un bolazo pequeño. Es importante tener en cuenta que esas pruebas de impacto pequeño se realizan con balines metálicos de 6 milímetros que pesan 0,86 gramos. Esto es importante porque en el Airsoft, en realidad, la bola más gorda que yo he visto es 0,45. Puede que haya gramajes más altos, pero eso es un gramaje que suelen utilizar los snipers. Y eso explica que aunque haya certificaciones como la F, que hace las pruebas a 45 metros por segundo con los balines metálicos que hemos mencionado, sean normalmente visibles en Airsoft. La equivalencia de un fusil a 350 FPS, aunque creo que la forma correcta de medir es en julios, pero vamos a simplificarlo, es de 106 metros por segundo. La prueba que se le hace a las N166F es de 45 metros por segundo. ¿Por qué sirven y realmente no vamos a ver, lo más probable, una lente reventada con esa certificación por un bolazo de Airsoft? Porque la prueba se realiza con un balín de 0,86 gramos de plomo. Es decir, que pesa el doble que las bolitas de plástico que nosotros utilizamos. Estas gafas yo las puedo destrozar. ¿Qué ha pasado aquí? Que la certificación cubre la gafa completa. Vale que le da una hostia y no es equivalente a lo que es un bolazo, pero significa que ese certificado que le han dado a la gafa se lo han dado a todos sus componentes, es decir, la patilla que tiene, el enganche que tiene,
lo que sujeta el cristal, eso ha pasado del N166F. ¿Qué significa? Que no está probado para mayores velocidades. Un sniper de Airsoft puede llegar a ir a 550 FPS, que son 167 pies por segundo. Ya estamos hablando de más del triple de la velocidad a la que se testean los cristales del certificado F. Este cristal lo más probable es que no parta, porque son buenos materiales, tienen forma ovalada. Es muy difícil que físicamente una bola impacte de tal manera en la que al cristal le vaya a pasar algo. Pero algo que yo sí he visto en partida es que un bolazo impacte, por ejemplo, en el enganche de la gafa y de repente ese jugador en mitad de la partida se quede sin patilla. Yo he visto un jugador quedarse sin patilla de un bolazo y tener que gritar y tirarse al suelo y parar la partida. Ahora que habéis entendido eso, entenderéis el por qué se recomiendan el N166A y B. El B se hace con balines de plomo de 6 milímetros a 120 metros por segundo y la A, que hace referencia a la protección de impactos de alta energía, que ya se prueba con los balines de plomo de 86 gramos de 6 milímetros a 190 metros por segundo. Esas gafas son indestructibles, pero como digo, no solo el cristal, sino todo el elemento de esa gafa. El N166 luego tiene muchos otros números, letras y demás, pero bueno, no vamos a indagar en eso porque las únicas que nos interesan para Airsoft serían esas tres. La F cogida con pinzas. A efectos prácticos, pues ese cristal no se va a romper, porque no, el cristal no se va a romper, y entonces es como que sirve. Dos modelos que a mí me parecen brutales si tenéis bajo presupuesto, que son las Boye Tracker y las Boye Pilot, que son unas gafas de Boye de súper bajo coste con la certificación correcta. Así que el dinero nunca va a ser la excusa, porque hay un montón de modelos y siempre vais a encontrar uno que os guste. Teniendo en cuenta que estamos en un hobby donde hay gente que da por válida las gafas de rejilla, todo esto que digo es una opinión después de 7, casi 8 años jugando a Airsoft. Podéis respetarla o no, pero al menos me valido en lo que son las normativas europeas de protección de seguridad y os he explicado el porqué. Así que dicho esto, como yo ya no puedo entrar en vuestra mente y cambiaros la mentalidad, os voy a hablar de tipos de gafas, de precios y también de sensaciones, porque hay algo muy importante y una diferencia muy grande en Airsoft cuando comparamos las gafas cerradas y las gafas abiertas. Voy a hablar de diferentes tipos, me he traído una DAI de Speedsoft para hablar también de que, bueno, hace poco incluso DAI no tenía las certificaciones finales, no tenía las A o las B, ahora ya sí las ha conseguido. Es súper importante que entendamos que cada persona es un mundo y que a cada persona una gafa le va a ir mejor o peor. Yo utilizo las Oakley Frame Ballistic ESS 2.0. Estoy enamorado de estas gafas, me dan una seguridad increíble y me generan una tranquilidad brutal, pero depende de la cara que tengáis, estas gafas os pueden dejar unos huecos impresionantes. Yo, por la construcción de mis mofletes, de mi cara, considero que son muy seguras y el único riesgo que asumo es que un proyectil pudiera llegar a venir desde aquí atrás, que ya me ha pasado alguna vez, que tras algún rebote o algo, plum, se quede dentro y te llevas algún susto. Es un riesgo que, entre comillas, ya yo como usuario final de una gafa asumo el riesgo. Porque yo siempre juego con contacts y por angulación es prácticamente imposible que una bola se choque contra esa zona de mi gafa. Pero claro, estas gafas, depende de la persona, no te tienen por qué llegar a proporcionar esta protección. Por eso os aconsejo que cuando vais a comprar gafas, probéis y toquéis los modelos en persona antes. Ya sea pidiendo en los campos a los jugadores que os los dejen, en una tienda de Airsoft en persona, y miráis cómo encaja vuestra fisiología. Para que entendáis esto, le voy a decir a mi colega Julen que suba, porque tiene la cara más fina que yo y creo que se va a entender perfectamente lo que hablo. Mira, a ti te quedan bastante bien y te protegen bastante, igual que a mí, pero hay personas que por la mejilla que tienen, aquí se les generan vacíos. De hecho, mucha gente que usa gafas graduadas, que luego hablaré de la graduación de las gafas, tienen que llevar un insert, que yo tengo, que hace que la gafa se quede a esta altura. Esto genera espacios por debajo y por los lados que ya sí que empiezan a comprometer la vista, porque si un bolazo te entra por aquí, puede llegar a entrar directo al ojo y lo que era un pequeño espacio aquí, que a Julen también se le queda muy corto, y bueno, sí que se ve, pero le queda bastante bien. Ya hablamos de que se queda un espacio enorme que da lugar incluso a que la bola rebote en el cristal y entre en el ojo. De nada. Esto es súper importante porque tenemos gafas de todos los tipos. Tenemos estas típicas gafas, son con las que yo empecé en el Airsoft y un modelo que os sonará muchísimo, que está bastante bien porque son cerradas y tienen cristales abiertos, por lo que de cara al empañamiento no están demasiado mal
y nos ofrecen una protección completa donde sí que es imposible que un proyectil choque. Y muchas, depende de la marca, tienen el problema de que como este cristal se saca para cambiarlo por otras lentes de colores, habéis visto lo fácil que lo he sacado, pues depende cuánto tiempo la llevéis utilizando, este cristal puede salirse de una forma muy fácil, por lo cual revisadlas constantemente si tenéis este tipo de gafas. Vamos a dar por hecho de que ya habéis hecho la revisión, ¿vale? De que tenga la certificación correcta, y no me voy a entrar ahí porque si no voy a ser el padre que está repitiendo todo el día a su hija que tenga cuidado cuando sale de fiesta. No, yo ya he hablado de eso. Ahora vamos a pasar a tipos de gafas y vamos a entender que vosotros habéis hecho el filtro de cuál es la gafa y qué certificado tiene la que estáis usando, ¿vale? Revisad siempre que esto esté firme, que esto de un golpe no se vaya a salir y que estéis ante una gafa cómoda. Porque, por ejemplo, en el curso con militares que hice en Polonia, a uno de los soldados se le partió la gafa de protección que estaba usando simplemente porque al gesticular hizo un gesto con la mano, con ella en la mano, ¡plac!, y se le partió la patilla. Y aquí nos lleva a hablar de las gafas balísticas. Hay una falacia muy grande que es de mi gafa es de protección balística, por lo tanto sirve para airsoft. Puede que el cristal, pero si la gafa no tiene la certificación de la que hemos hablado antes, puede que la patilla no sea suficientemente firme y que se rompa de forma fácil. Estas gafas, el problema que tienen es que condensan mucho la humedad aquí, en lo que es la zona de entre el cristal y la gafa. Y aunque tiene salidas, personas que sudan mucho como yo suelen acabar empañándolas porque los tratamientos anti-vaho se van bastante rápido. Como digo, ahí ya es cuestión de probarlas y probarlas y probarlas e ir haciendo pruebas que os vayan haciendo entender cuáles os gustan o no. Unas gafas que ahora se han puesto muy de moda son las gafas de la marca Mechanix, una marca que trabaja con guantes profesionales. Esto no es una promo para ellos, o sea, simplemente que las he visto hace poco y estoy viendo bastantes en los campos, igual que la marca Wilex. Pues porque tiene gafas de protección que son bastante buenas, que están muy bien y suelen tener los certificados. Como os digo, cada modelo es un mundo y tenéis que mirar si esa gafa a vosotros os protege como debería. Por ejemplo, esta de Mechanix a mí me protege muy bien, me cubre todos los lados, y os recomiendo hacerles también pruebas un poquito de mover la cabeza, de agitar, porque claro, no es lo mismo que estando estático te cubra bien a que si luego cuando vas corriendo la gafa no tiene suficiente sujeción de las patillas, se te vaya moviendo y al final estés jugando con una gafa que tiene huecos, ¿vale? Eso es ya algo de cada uno, de tener que entenderse y tener que probarse. Si estáis empezando en el Airsoft, lo que digo, os recomiendo probároslas. Y si no estáis empezando, en realidad también. Por ejemplo, estas de Mechanix tienen la Z87 Plus y lo pone en un lateral de la esquina. Lo malo que tienen las Boye Pilot, que son las gafas con certificado de las que os he hablado, que estas tienen el 166, no sé si es el AOV, pero uno de los dos, es que en mi opinión son muy feas. Y bueno, teniendo en cuenta que en el Airsoft buscamos la estética, pues tendréis que valorar si esta es la estética que queréis llevar o si las gafas tienen o no relevancia estética para vosotros a la hora de construirlo. Por supuesto, siempre debe ir primero la seguridad y luego la estética. Como podría estar nombrando modelos de gafas durante horas y no acabaría por las diferentes marcas y variedades que hay, lo que voy a hacer es dejaros en la descripción del vídeo una lista de gafas y pondré entre paréntesis al lado de cada modelo cuál es el certificado que tiene. Así cada uno sabrá qué está buscando y por dónde guiarse. Por supuesto que la protección más completa siempre nos la va a dar una máscara de tipo DAI, pero a personas a las que les gusta más el Milsim, como a mí, que probablemente jamás utilicemos una de estas. No obstante, aunque yo no tenga una, conozco a muchas personas que cuando se van a meter a jugar en un CQB muy cerrado, de tipo Warzone CQB en Madrid o similares, pues se ponen una de estas porque ahí lo único que quieren es pasárselo bien y se suele ver súper bien, porque los tratamientos que tienen suelen ser de doble cristal y así hace que no te afecte el empañamiento. Y la verdad que cuando probé el Speedsoft, una de las cosas que más me encantó fue la brutalidad de la visión que te ofrece en este tipo de gafas. Uno de los mayores riesgos que tiene el Airsoft, que se me olvidó comentar en el estudio, es la cadena de bolas. Es decir, muy pocas veces el peligro va a ser que una bola atraviese el cristal, como en el caso del inicio de este vídeo, que se debe a algo muy excepcional, ya que el chaval llevaba unas gafas de Nerf puestas. El problema no es ese. El problema es que en el Airsoft existen las cadenas de disparos, por no hablar de los campos donde se permite automático, como en Bélgica, que en todos los espacios abiertos todo el mundo disparaba en automático. Y es que esto puede hacer que depende de la gafa que tengas y donde dé los primeros impactos, puede llegar a hacer que la gafa se mueva y esos siguientes disparos te impacten en el ojo. Imaginaos que os están disparando con un apoyo y que los primeros tiros os mueven la gafa dejando paso a los siguientes. Evidentemente unas gafas cerradas siempre, absolutamente siempre van a ser mucho más seguras que unas abiertas. Pero si decidís optar por las abiertas, como muchos jugadores hacemos, investigad bien y no os pongáis cualquiera simplemente porque os guste estéticamente o porque estéis encabezonados con ese diseño. Probaos y elegir el modelo que os cubra bien y os proteja bien, porque de verdad que existe. Y lo único que tenéis que hacer
hacer es investigarlo correctamente. Y esto nos lleva al último punto del vídeo, que es súper importante, aunque breve, que es el tema del BAO. Creo que es una de las mayores rayadas que hay en el mundo del Airsoft, uno de los mayores dolores de cabeza, porque cuando uno dice que algo le funciona, siempre hay otro a decir que a él no le funciona, y esto pasa con todo. Pero es que pasa también con las réplicas. A uno le va muy bien una Rosy Sentinel y el otro dice que es una mierda, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia? Hace 4 años que considero que para mí el hobby cambió, que fue cuando descubrí cómo utilizar los anti-BAOs y cómo me funcionan a mí. Desde ese momento empecé a jugar sin BAO y dije, hostia, porque una de las cosas que a mí más me rayaban cuando empecé en el Airsoft era el BAO. Yo juego en País Vasco la mayoría de las veces y son zonas de bosque y de muchísima humedad donde suelo jugar, por lo cual el BAO es como, no sé, el pan de cada día. De hecho, cuando fui a Bélgica y jugué en el campo del castillo abandonado, del geriátrico, que si no lo habéis visto, de verdad os lo recomiendo porque es para mí una obra audiovisual a nivel del sitio, o sea, el sitio da placer verlo. Y una de las cosas que tenía era muchísima humedad. La bruma era parte del campo y yo no recuerdo haber jugado en un campo con tanta humedad desde que jugué en México en mitad del Caribe, que ahí también aluciné con la humedad. Y no tuve problemas por llevar anti-BAOs. Hasta hace poco yo usaba el Fog Gone de Amazon, de AliExpress, no sé, está en diferentes sitios. Pero me he encontrado con seguidores que me han dicho, algunos que les va de maravilla y otros que no les va. ¿Cómo uso yo el anti-BAO? Os voy a explicar algún método casero, como la típica patata o el Fairy. Y os voy a explicar lo que he estado usando últimamente, que en las 2 últimas partidas, porque solo voy 2 partidas, me ha ido muy guay. Que es este rotuladorcito del Decathlon para gafas de piscina. Se supone que hay que echarlo, esperar 1 o 2 horas y luego mojarlo con agua. Yo le he echado, no le he echado agua y me ha servido de locos. Yo os voy a explicar cómo lo he hecho yo para que a mí me funcione y qué he investigado acerca del anti-BAO. El anti-BAO es un producto químico que lo que hace es reaccionar sobre el BAO que nosotros echamos, impidiendo que se pegue contra la gafa. No es magia, es un producto químico, por lo cual hace una reacción química. Y esa reacción química tiene un proceso y tiene unos tiempos. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros echamos el anti-BAO, tiene que primero adherirse, por lo cual yo ya me he acostumbrado siempre a hacerle el proceso anti-BAO el día de antes de la partida. Cuando se me ha olvidado y lo he hecho durante la partida, normalmente he tenido más problemas de visibilidad o de BAO que cuando lo he hecho los días de antes. Y por otro lado, luego tiene un rato de tiempo de reacción química. No es magia, es que tenemos que dejarle tiempo. Desde que nosotros nos ponemos la gafa hasta que el anti-BAO hace efecto, se tiene que mezclar el BAO con el producto, por lo que igual nosotros nos ponemos la gafa y hasta que no nos pongamos la morrera o hasta que no empecemos a sudar, ese proceso químico no va a empezar. Por lo que igual te pones la gafa, empiezas a hablar con tus amigos, el típico briefing, pasas crono, te dan tal y tú piensas, joder, esta gafa ya no se va a empañar. Empiezas a sudar y a los 10 minutos de partido o 15, ¡pum!, empañado. Mi anti-BAO no funciona. Error, no funciona así. Tienes que dejar que ese primer BAO se mezcle con el producto y empiece la reacción química a generar una capa que va a proteger la gafa del siguiente BAO que venga. ¿Cuál es el error común? Llevo 15 minutos o 20 jugando, o media hora, me da igual, o 1 hora, porque igual tardas más en emitir ese vapor o en emitir ese sudor o ese BAO. Y cuando empiezo a notar BAO, mierda, esto no funciona, me voy a zona segura, lo limpio y ya me he cargado todo el proceso. Va a volver a empañarse y te has metido en tu propio problema. Entonces, hay que confiar en ese proceso, hay que confiar en el producto que estamos usando. Hay que dejar que durante 15, 20 minutos, 10, a veces 5 en otras, esto esté empañado, porque se está mezclando y está generándose la reacción química. Yo lo que hago es forzarlo, me pongo el balaclava en la zona de donde me estoy cambiando y hago y fuerzo que suba el BAO para estar ya ese proceso empezando, para muchas veces cuando he empezado la partida que ese efecto químico ya se haya hecho. Pero una vez lo haces, si no te quitas las gafas, ese efecto ya no se va a ir y vas a seguir viendo bien. Cosas que pueden pasar, que nos vayamos al descanso, nos quitemos las gafas, se seque y se vaya el anti-BAO. Depende cuál uses, seguramente siga sirviendo, porque suelen servir para 1 o 2 partidas, depende. De la marca Boye la verdad que está muy bien, pero lo mismo. Normalmente suele ser echar y dejar secar. El tema de echo, le paso un paño, tal, bueno, en mi experiencia todo lo que son sprays, si tú le das y luego dejas secar, listo. Cuando te las pongas se verá un poquito borroso, tienes que dejar que ocurra ese efecto del que hemos hablado y luego ya todo se estabilizará. Para personas que sudáis mucho, o sea, yo puedo llegar a sudar 2 litros en una mañana, te lo juro que no lo exagero. Sudo mogollón. Bueno, pues lo que como mucho nos va a pasar es que el sudor vaya cayendo por la gafa, pero no nos va a afectar del todo a la visibilidad. O sea, vamos a ver un poquito entre el agua, pero va a estar transparente, no va a haber un BAO. Lo malo es
cuando no echamos antibao y se junta el sudor con el vaho. Ahí es mortal y es un proceso horrible. Y si por lo que sea veis que no os sirve un producto, tío, el Rotu del Decathlon me ha costado 3 euros. Hay antibaos súper baratos. El de Boye es un poquito caro, pero funciona de maravilla. Tío, si no os funciona algo, probad alternativas. No dependáis de que un youtuber o de que alguien en vuestro campo de Airsoft os lo diga. Moveros, mirad, probad, haced pruebas. Lo peor que puede pasar es que tengáis vaho durante esa partida y aprendáis que algo habéis hecho mal. Y luego os voy a dar un par de remedios caseros que son muy fáciles. Hay uno con patata que yo nunca he usado, pero lo he visto mucho en buceadores, que es simplemente el pasar una patata, la abrís por la mitad y cuando ya está seca, lo pasáis con un papelito y se supone que hace efecto antibao. Y el otro sería el del Fairy, que es el que yo hago cuando de repente igual he viajado a un sitio, se me ha olvidado el antibao. Coges Fairy, lo echas por todo el cristal, por la parte de dentro y lo dejas secar. Yo lo suelo dejar 1 o 2 horas. Luego coges una servilleta y lo secas bien, o sea, le das, haces así como círculos y se generará como una fina capa de Fairy. Cuando os los pongáis, lo mismo, hará reacción y suele funcionar súper bien. A mí cuando lo hago me funciona muy bien. Lo que pasa es que, como es jabón, se te puede irritar un poco el ojo y demás. Otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar en el estudio es que las gafas requieren un mantenimiento y que el tema de los antibaos es un poco complejo, ya que a veces algunos antibaos llevan un poquito de disolvente, lo que puede llegar a deteriorar el cristal si no las limpiáis después de cada partida. Yo en mi caso siempre que llego de jugar las limpio con agua y jabón y las dejo limpias para que cuando se acerquen los días anteriores a jugar la partida ya les pueda echar el antibao y así vuelva el proceso. También decir que las gafas de protección e incluso las balísticas se deterioran mucho con el sol, por lo que evitad dejarlas al sol y sobre todo cada X tiempo ir mirando que las calidades sigan en buenas condiciones, ya que las gafas de protección tienen fecha de caducidad y cambiarlas cada X años nos puede ahorrar de cualquier susto. Algo muy importante que casi se me olvida, como persona afectada por ello no me hubiera perdonado nunca, es qué pasa con las personas con graduación en el ojo. Yo soy un cegato, llevo lentillas, desde que cumplí los 3 años he usado gafas y es un tema muy importante, ya que mucha gente tiene una graduación muy alta y me dice: ¿qué hago yo si tengo que llevar mis gafas por debajo del TC? Por eso he dejado este tema hasta el final, porque aquí es donde ya pues, mucha gente puede dejar el vídeo, porque ya igual no es un tema que les interese. Pero hay 2 formas muy interesantes de utilizar gafas. Una, comprándoos una máscara de aire y os podríais poner vuestras gafas por debajo. Estas máscaras de Speedsoft son muy buenas para eso, porque lo podéis aflojar a vuestro gusto, entonces ajustarla para que entre la gafa. Otra, por supuesto, es la de las lentillas, pero es tan obvia que no necesito decir obvia. Otra opción que no mucha gente conoce es que tú puedes comprar gafas de protección graduadas, es decir, tú vas a una óptica y les puedes pedir que te enseñen modelos de gafas de protección donde tú exiges que tenga un N166 A o B y te lo van a hacer. Lo que pasa que, como bien sabréis, queridos cegatos míos, es muy caro. Pero bueno, si estáis en el mismo mundillo, llevaréis toda la vida pagando un dineral igual que yo por las gafas, entonces bueno, es un coste, digamos, a correr. Y lo que yo tengo para las Milsim, pero al final nunca he llegado a usar, porque al final lo que he llegado a hacer es llevarme gotas de estas que te van hidratando las lentillas, las cuales no son lo mejor, se sufre, pero bueno, te vas a zona segura y te la echas. Pero por ejemplo para Milsims como Milsim West, donde acampas en mitad de un sitio donde te pueden asaltar el sitio donde estás durmiendo, no servirían, porque son partidas donde no te puedes quitar la gafa ni un segundo. Existe la última opción. Me da rabia porque no he traído las mías, se me ha olvidado en casa, pero existen para las gafas de tipo Oakley o para muchos otros modelos, investigadlo antes de comprar el vuestro, inserts, es decir, unos pequeños accesorios de plástico, porque en realidad es solo una sujeción, que te permite poner un pequeño cristal dentro de la gafa. Vas a ir a tu óptica, vas a llevar esa montura y vas a pedir que te hagan 2 cristales graduados para eso. Y te lo dan ya montado. O sea, a mí en mi óptica lo llevé, eso sí, costa una pasta, me costó como 180 pavos, pero lo que hay, estamos ciegos, es el precio a pagar. Y lo único malo que tiene es que te suele dejar una pequeña separación mayor. Entonces tenéis que ver a ver de cuánto es eso en vuestra gafa, pedir, probar, lo mismo en tiendas y demás, para ver si os merece la pena, porque hace poco, por ejemplo, en Valencia había un chico que, joder, le hacía una separación brutal, entonces eso era súper peligroso porque llevaba las gafas así. Claro, veía, pero a costa de llevar el ojo muy desprotegido, así tener cuidado con eso y sobre todo consultar en las ópticas y mirar qué modelo de gafas estáis comprando y si tiene la opción de insert o no. Ya está, no hay más opciones, mi gente, pero siempre va a haber una alternativa, aunque sea más cara por desgracia, para los cegatos como nosotros. Hay una vieja teoría en el Airsoft, que es la de cómprate una gafa, hazle pruebas disparándole a 550 FPS en automático y todo, y si está de locos, pues la usas, ¿no? Yo no lo recomiendo.
Creo que para eso está todo lo que he mencionado en este vídeo, para no tener que hacer esas barbaridades donde al final te pones en riesgo, y sobre todo que si hicierais eso, porque os parece buena idea, porque yo no puedo entrar en si lo vais a hacer o no en vuestra casa, compraros dos. Una la de la prueba y otra la que vais a usar, porque esto es como un casco de moto. En el momento en el que sometáis a la gafa toda esa presión, no sabéis hasta qué punto la habéis dañado y si luego puede ser perjudicial para vuestra vista y por hacer la dichosa prueba os hayáis perjudicado de verdad. Así que si se os ocurre, mira, yo quiero estas gafas porque me gusta su estética y las quiero sí o sí, y os entra eso en la cabeza, como mínimo compraros dos, una para hacer las pruebas y tirarla a la basura y la otra para ponérosla. He investigado, he hablado con profesionales, he hablado de leyes, he hablado de certificados, he hablado de tipos de gafas, he hablado de accidentes, he hablado de cómo hacer que no tengamos vaho. Si me he dejado algo, por favor, dejadlo en comentarios, porque pretendo que esto sea una guía. Es decir, que esto se quede en el tiempo y sirva para que en el futuro el que quiera lo tenga ya en el canal y yo no tenga que volver a hacer un vídeo de esto. Si has llegado hasta aquí, por Dios, deja un comentario. Y muerte a las gafas de rejilla. O sea, si has llegado hasta aquí, pones muerte a las gafas de rejilla. Ahora sí, no me rollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Madre mía, tú, vaya brasa les he metido sobre gafas.